Bienvenidos y bienvenidas a Semillas, un podcast del Servicio Jesuita a Migrantes donde queremos sembrar hospitalidad, esperanza y dignidad. En SJM acompañamos, servimos y defendemos a las personas migrantes y refugiadas para que puedan alcanzar una vida digna y plena inclusión en la sociedad. En el 12º episodio de Semillas vamos a reflexionar sobre la realidad que acontece en los CIE, los Centros de Internamiento de Extranjeros, a raíz de la publicación de nuestro informe anual 2022. ¡Arrancamos! Maguette Sow, activista contra los CIE y autor del libro Palabras de Sow, Verdades que duelen. Lleva la dureza peor que allá, porque 1, actividades no hay, y 2, estás totalmente cerrada. Nuestra presencia allí es signo de esa presencia evangélica. Rufino García Antón, capellán del CIE de Madrid. Acompaña a personas en exclusión y que padecen un sufrimiento inútil. Son escuchadas por nosotros, son acompañadas en su dolor y en su sufrimiento, también en sus esperanzas, y celebramos la fe con ellos los domingos, con las personas que lo desean, evidentemente, como un espacio donde realmente hacer presente ese Dios que se hace pobre entre los pobres, excluido entre los excluidos. Puedo decir que al final sales de aquí desmoralizado. Joven interno en el CIE de Madrid. Tu papel y irte. Y ya te digo, cada día es peor y peor y peor. Y ya te digo, aquí no tenemos a nadie que nos ayude realmente. Nadie nos ayuda. Lo único que están aquí todos es para intentar deportarnos a nuestro país. Y yo pido ayuda, ¿sabes? ¿No? Ayuda porque esto no es justo. No es justo que por ser inmigrantes nos falten al respeto. No es justo que nos den una comida de mierda, que no comamos bien. No es injusto que esta gente te falten al respeto. Yo recomendaría a cualquier paisano mías que me escuchas, cuando estás en el FIE no pides derechos. Porque ahí no te dan derechos, te quitan lo poco que tienes, maltratándote o pegándote. El pasado lunes 12 de junio fue publicado Diferencias que generan desigualdad, el informe 2022 sobre los centros de internamiento de extranjeros del Servicio Jesuita a Migrantes, que supone la 13ª entrega de estas publicaciones anuales. Este trabajo se centra en las lagunas existentes en el reglamento que dan pie a diferentes regímenes interiores de cada CIE, generando una gran desigualdad de derechos de las personas internadas. Debemos alertar de que la Dirección General de Policía, dependiente del Ministerio de Interior, ha proporcionado las cifras oficiales fuera de plazo, incumpliendo la ley de transparencia en una nueva muestra de opacidad.
total de 2.276 personas fueron internadas en CIE en 2022, de los cuales 44 eran mujeres. La mayoría de las personas internadas, el 51%, lo fueron por un procedimiento de expulsión y el restante lo fueron por devolución, cuando se trata de una llegada reciente. Destaca, sin embargo, que el 41% del total de internamientos fue a personas que simplemente se encontraban en situación irregular administrativa, en estancia irregular, mientras que otro 41% fue para personas recién entradas de forma irregular por vía marítima. La duración media de estancia en CIE en 2022 fue de 30,20 días, cuando el máximo que permite la ley son 60 días. El Estado español repatrió de manera forzosa a un total de 3.642 personas en 2022, de las cuales el 53% lo fue desde un CIE, una cifra que demuestra que estos centros ni siquiera cumplen la función para la que existen. El 45% de las personas que salieron en CIE fue por su puesta en libertad. Más aún, el 70% de las mujeres fueron también puestas en libertad finalmente. De nuevo, tenemos que denunciar el internamiento de personas que no deberían estar en CIE. Un total de 11 menores fueron identificados en 2022, 7 de ellos en Valencia, de un total de 45 pruebas de determinación de edad. Además, una novedad este año también son las 42 personas con ciudadanía comunitaria de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea que fueron internadas, 26 de ellas en Valencia. Muy preocupante es la situación en cuanto al deterioro de la salud mental de las personas internas. Más adelante nos detendremos más en este detalle, en este asunto, pero es llamativo que el protocolo de prevención de suicidios fue activado hasta en 51 ocasiones en CIE en 2022. De hecho, una persona se quitó la vida en el Centro de Aluche, en Madrid. Los CIE siguen siendo espacios de opacidad, de sufrimiento inútil, donde personas que no han cometido delito alguno son encerradas de forma injusta y desproporcionada, ya que las autoridades judiciales podrían adoptar otras medidas menos lesivas en caso de situaciones de irregularidad administrativa. El estado de las instalaciones, la precariedad de servicios y las constantes situaciones de violencia y malos tratos que denuncian muchos de los internos provocan una constante vulneración de derechos y una gran hostilidad hacia las personas extranjeras. Sin duda, el internamiento en CIE tiene consecuencias muy negativas en la salud mental de las personas encerradas. En los últimos años se han dado numerosos casos de autolesiones, incluso de personas que se han quitado la vida. A la cifra que ya hemos mencionado, de la activación del protocolo antisuicidios en hasta 51 ocasiones en 2022, se une otro dato terrible. El pasado año se triplicaron los casos de separación temporal o aislamiento de personas internas. 185 personas lo sufrieron, 85 de ellas en Barcelona, frente a solo 2 personas en Algeciras, por ejemplo. Ana Bosch es abogada en Pueblos Unidos, nuestra entidad miembro de la red en Madrid y coordinadora del área CIE en SJM. Normalmente la media de duración dentro del espacio de aislamiento han sido 3 días aproximadamente, mientras que en el CIE de Valencia ha habido una media de 15 días en aislamiento. Las alarmas no saltan rápido, más cuando estamos hablando de una medida tan restrictiva en unos espacios que ya de por sí se cuestiona, ¿no? la forma en la que están las personas ahí dentro, por más en aislamiento. Entonces eso nos llama a por lo menos intentar reclamar, conocer cuál es el límite de estos aislamientos, en qué condiciones se da. Las personas pueden tener acceso a comunicación, ¿no? En qué puntos pueden salir de esas celdas y en qué motivos o con qué criterios se aplican esos motivos.
Por otro lado, en el informe se incluye un estudio también de la Universidad de Sevilla, en el que ha colaborado SJM a través de la Asociación Claver SJM de Sevilla, que revela que 7 de cada 10 personas internas entrevistadas para esta publicación padecían de sintomatología de ansiedad y depresión, así como de intentos frecuentes de autolesión. Además, en el 70% de estos casos, estos síntomas comenzaron a raíz del internamiento. Un caso revelador del deterioro de la salud mental y de la crueldad existente en CIE sucedió en Valencia en el mes de noviembre del año pasado, donde las voluntarias de SJM, en el centro de zapadores, detectaron que un chico que había sido internado sufría una enfermedad mental que comprometía su salud física también. María Morel es la abogada en SJM Valencia y coordinadora del equipo de visitas. Este chico llegó a España el año 2018 buscando construir un futuro mejor tanto para sí mismo como para su familia. Desde que había llegado a nuestro territorio había estado empadronado en nuestro municipio. Desde que había llegado había participado en actividades y en formaciones de carácter sociocultural tendentes a la integración en nuestro territorio y había sufrido las graves consecuencias de trabajar en el sector agrario almeriense sin ningún tipo de protección. Y es que este había sufrido un atropello de tractor por el cual había tenido que ser intervenido quirúrgicamente hasta en 2 ocasiones, había dejado su tobillo totalmente desgastado y desde entonces vivía con un remanente de dolor agudo que le impedía volver a trabajar y vivir su vida con cotidianidad. Por la ausencia de recursos económicos y de recursos sociales, acaba quedando en situación de calle y es en esta condición en la que lo identifican y lo detienen. Durante la primera visita que tuvimos, ya fuimos conscientes de que el interno estaba siendo medicado durante 3 veces al día. Sin embargo, el interno no era consciente o desconocía el tratamiento médico que estaba recibiendo. Tras poner en conocimiento a la dirección la situación de este interno, que tuvo acceso a consulta médica y a solicitar su historial, nunca fue posible finalmente acceder a su diagnóstico y tratamiento, así como a otro tipo de documentación médica sanitaria. Por ello, mediante su abogada, se solicita la liberación inmediata, pero lamentablemente el desenlace no es positivo. Recibe su notificación de expulsión con tan solo 12 horas de antelación. Y es que lo que nos resultó especialmente doloroso de este caso, y es precisamente que por eso lo traemos hoy aquí, es que nosotras entendimos en todo momento que, de un lado, este interno jamás debería haber sido internado, principalmente por su arraigo en España, pero sobre todo por su condición de salud físico-mental. En segundo lugar, que tendría que haber recibido un tratamiento médico, una asistencia médica especializada y rigurosa que le permitiese o comenzar o continuar con el tratamiento que tendría que recibir, pero que por supuesto tenía que estar en su conocimiento y tenía que tener toda la documentación a su disposición. Y en tercer lugar, que el poco tiempo de antelación con el que le notifican la ejecución de su expulsión no le permite ponerse en contacto con representación legal, familiares o allegados, ni en nuestro país ni en el país al que iba a ser devuelto. Pese a los intentos de detener esta expulsión, es finalmente repatriado a su país de origen. Una muestra clara de las desigualdades de trato en cada lugar, además del sufrimiento que se inflige a las personas internas en estos centros y de la necesidad también y la importancia de coordinación y de diálogo entre administración, entre organizaciones sociales y también entre los juzgados. Precisamente otra de las denuncias públicas que traslada este informe es la inexistencia de normas de régimen interior en cada CIE, que deberían estar armonizadas por la dirección de policía y además por las direcciones de cada uno de estos centros y ser además de acceso público, de dominio público. En las visitas que realizan los equipos de personas técnicas y voluntarias a los diferentes centros en los que SJM está presente, en Madrid, en Barcelona, Valencia y en Algeciras, detectamos las diferencias de régimen entre unos y otros CIE, lo que desemboca en una gran desigualdad de derechos. Cuando queramos defender el ejercicio de los derechos de las personas que están internadas, no contemos con unas normas que rijan realmente o que nos digan el funcionamiento que debe de darse en los centros de internamiento de extranjeros. Solamente tenemos un marco demasiado general. Esta carencia de normas de régimen interior afecta a situaciones como el acceso a teléfonos móviles y comunicación con el exterior o a la misma garantía que tienen las organizaciones sociales para poder visitar a estas personas que están internas en los CIE. Nuestra intención, al fin y al cabo, es hacernos conscientes de alguna manera de las repercusiones que tiene que, por un lado, los directores de los centros de internamiento no publiquen unas normas que hagan posible el ejercicio y el respeto de los derechos de las personas que están en el CIE.
La repercusión que tiene que la Comisaría General de Extranjería y Frontera no dicte ciertos protocolos de funcionamiento coordinados y comunes que eviten el trato discriminatorio entre las personas que son internadas según qué centro, o que incluso las resoluciones judiciales que dictan los jueces a cargo del control de los CIE, que no son recurribles, solamente sean aplicables a los centros de su jurisdicción. En definitiva, el internamiento en los centros de internamiento de extranjeros debería ser considerado como una orden meramente cautelar y excepcional, ya que esta privación de libertad, por una mera infracción administrativa, supone una medida desproporcionada que afecta gravemente a las vidas de las personas migrantes y extranjeras y a su situación, a su futuro también en el país. Desde SJM reiteramos el fin del internamiento y el cierre de todos los CIE. Mientras no exista voluntad política para ello, al menos trabajaremos para conseguir paliar el sufrimiento de las personas internas, acompañándolas y visitándolas en la medida de lo posible día a día, y mejorar las condiciones también para garantizar que se respetan todos los derechos humanos y la dignidad de todas las personas migrantes allí encerradas. Hasta aquí este capítulo 12 de Semillas, el podcast del Servicio Jesuita a Migrantes, en el que hemos analizado la opacidad y el sufrimiento que imperan en los centros de internamiento de extranjeros. Recuerda que puedes seguirnos en nuestros perfiles en redes sociales y visitar nuestra web sjme.org para más información. Te esperamos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!